Hola, mi nombre es Iván, creador de Encipel.com. En esta oportunidad les traemos una serie de videos en los cuales, esperamos poder explicar algunos temas que quizá les sirvan. Bien, entonces, el primer tema a tratar es Revolución Francesa. Bien, vamos a fijar el contexto. Francia era una de las principales potencias europeas. Su rey era Luis XVI, este señor que tenemos acá en pantalla. Bien, entonces, la sociedad se dividía en tres estados: el clero, que eran los sacerdotes, la nobleza, y el tercer estado, que eran los burgueses, artesanos y campesinos. Entonces, el primer estado estaba integrado por el alto y el bajo clero. Ellos eran dueños del 10% de las tierras. 10% de las tierras. No pagaban impuestos, solo aportaban un donativo. Recibían el diezmo de la producción de los campesinos. Ellos lo que hacían era, este 10% de las tierras que ellos tenían, se las alquilaban a los campesinos las trabajaban y ellos cobraban un determinado porcentaje, que era el diezmo, por esta producción. Después tenemos el segundo estado, que estaba integrado por la nobleza. Bien. Ellos mantenían el poder monárquico en conjunto con el rey. Pagaban pocos impuestos, por no decir que no pagaban impuestos. Y eran dueños de la tercera parte de las tierras productivas. Después, por último, teníamos al tercer estado, que es el resto de la población: campesinos, obreros y fundamentalmente la burguesía. Estos sustentaban al país, o sea, el tercer estado lo que hacía era sustentar y hacer de soporte para los primeros dos estados. Bien, ahora, el tercer estado representaba la mayor parte de la población de Francia, pero sin embargo, no participaban en el poder político, no tenían poder de decisión. Esto se producía porque, si bien existían estos tres estados, el primer y el segundo estado podían votar y tenían 2 votos. Por el contrario, el tercer estado tenía un solo voto, con lo cual siempre ganaba el segundo estado. Bien. Entonces, ¿cuáles son las causas de la Revolución Francesa? ¿Cuáles podemos mencionar como las reales causas de la Revolución Francesa? Bueno, primero que nada, la crisis económica en Francia. Recordemos que Francia había perdido Canadá con Inglaterra. Eh, Participó Francia de 2 o 3 guerras, que fueron la Guerra de Revolución estadounidense y la guerra, digamos, de los 7 años. Bien, toda esta guerra generó mucha pobreza porque además hubo muchas malas cosechas en Francia. Vamos a notar, malas cosechas. Había una incapacidad de las clases gobernantes frente a los problemas del Estado. Luis XVI asumió el poder siendo todavía muy joven y no teniendo los conocimientos necesarios o la experiencia. Entonces ponemos inexperiencia de las clases gobernantes. Bien, esto es otra de las causas. Bueno, sabemos que, como habíamos dicho, el tercer estado se encargaba de mantener toda esta infraestructura. Y lo que hubo fue un aumento de impuestos para poder mantener todo, para solventar toda esta estructura que había generado el Estado francés. Y esto generó un empobrecimiento de las clases trabajadoras. Bien. Entonces, había un descontento de las clases populares, la aspiración de los burgueses por acceder al poder político era enorme y se vio muy influenciada por el siglo de las luces, el siglo anterior, y el movimiento de la Ilustración. Entonces, en agosto de 1774, el rey nombró controlador general de finanzas a Né Robert Jacques Turgot. Entonces, esta persona era un hombre de ideas liberales y instituyó una política rigurosa en lo que refería a los gastos del Estado. El Estado francés literalmente derrochaba el dinero. Luis XVI y su esposa hacían fiestas enormes con increíbles banquetes, gastaban mucha plata, y lo que hizo
Turgot fue básicamente ponerle un freno a toda esta situación, lo cual acarrió digamos, la felicidad de las clases obreras que, al ver que por lo menos las cosas cambiaban, empezaron a sentirse mejor, ¿no? Bien, el problema fue que, obviamente, Luis XVI no permitió que esta política rigurosa avanzara, y a los 2 años, más que nada por presión de María Antonieta, que era la esposa de Luis XVI, el señor Turgot tuvo que abandonar su cargo. El sucesor de Turgot fue Jacques Necker. Su sucesor, en el corto tiempo que estuvo, no pudo realizar grandes cambios, básicamente debido a la oposición, digamos, de las clases dominantes francesas. Con esto nos terminamos de definir la primera parte. Estén atentos a la segunda parte y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para estar atentos a los nuevos videos, y a nuestra página de Facebook, donde también publicaremos novedades. Gracias.